Hoy vamos a ver cómo realizar operaciones con números complejos en forma polar. Pues vale, aquí podemos ver las operaciones básicas. En primer lugar tenemos la suma y resta de números complejos. Pues bueno, como tendríamos nuestros dos números en forma polar, lo que vamos a hacer es pasarlos a forma binómica. Y entonces luego, una vez que tengamos los números en forma binómica, ya sabemos cómo sumarlos o restarlos. Finalmente, el número complejo resultante va a estar en forma binómica, así que lo tendremos que volver a pasar a polar. Y este sería el proceso. Ahora, el producto ya sí que lo vamos a hacer directamente operando con los números en su forma polar. Tenemos los dos números complejos en forma polar y entonces el módulo nos va a quedar como el producto de módulos, es decir, R por S. Y el argumento final va a ser la suma de los argumentos, alfa más beta. Ahora, con el cociente, también vamos a hacerlo directamente operando con los números en su forma polar. Lo que vamos a hacer es hallar el cociente de los módulos, que daría R partido de R', y luego para el argumento tenemos que hallar la diferencia de los argumentos, es decir, alfa menos beta. Y con este orden. Por último tenemos la potencia. Cuando estamos elevando un número complejo a un cierto exponente n, lo que hacemos es elevar a ese exponente el módulo, como vemos aquí, y luego para el argumento lo que tenemos que hacer es multiplicar el argumento por ese exponente, que daría alfa por n. Bueno, pues ahora sí pasamos a los ejercicios. Tenemos que calcular z1 por z2. Tenemos un producto de números complejos expresados en su forma polar. Entonces esto lo podemos hacer ya directamente. Quedaría z1 por z2, donde z1 es el número complejo 3,45 grados y z2 es el número complejo 4,30 grados. Pues se realizaría de la siguiente manera. Tenemos que hallar el producto de los módulos, así que 3 por 4, 12. Y luego tenemos que hallar la suma de los argumentos, 45 más 30, 75 grados. Por lo tanto, el número complejo z1 por z2 va a ser el 12,75 grados. Vale, ahora tenemos un cociente de números complejos, expresados en forma polar. Quedaría z1 partido de z2 es igual a... El número complejo z1 es el 2,20 grados y el z2 es el 4,45 grados. Así que para realizar este cociente tenemos que hallar el cociente entre los módulos, 2 entre 4 sería 1 medio, y luego la diferencia entre los argumentos, y restamos el del numerador menos el del denominador, con este orden. Entonces quedaría 20 menos 45 menos 25 grados. Ahora lo que vamos a hacer es tratar de expresar este número complejo con un argumento positivo. Para ello tendremos que sumarle a este ángulo de aquí, que es menos 25 grados, 360 grados. Así que quedaría 1 medio, 335 grados. Y ya estaría. Aquí lo vemos en la solución. Y pasamos al siguiente ejercicio. Ahora vemos que tenemos una suma de números complejos expresados en forma polar. Para poder realizar esta suma, lo que teníamos que hacer era pasar estos números que están en la forma polar a la forma binómica, y luego ya operamos con ellos. Para esto tendremos que repasar cómo se pasa de forma polar a forma binómica. En la forma polar estamos expresando dos elementos, que son el módulo y el argumento. Vale. Ahora, a partir de estos datos podemos calcular A y B, que son a fin de cuentas los datos que necesitamos para expresar el número en su forma binómica. Recordemos que A representaba la parte real y la B está en la parte imaginaria y es el coeficiente real que acompaña a la unidad imaginaria I. Entonces, si nos fijamos, tenemos que este segmento de aquí, este cateto, va a coincidir con A y este cateto va a coincidir con B. Y le llamamos catetos porque a fin de cuentas esto es un triángulo rectángulo, donde los catetos son A y B y la hipotenusa es R. Entonces, para poder calcular este cateto de aquí, sabiendo que tenemos la hipotenusa y este ángulo, podemos utilizar la razón trigonométrica del coseno. Quedaría coseno de alfa es igual a el cateto adyacente es A
partido de la hipotenusa, que es r. Despejamos a y daría el módulo por el coseno del argumento. Luego, ¿cómo podemos calcular este otro cateto? La b, pues quedaría con el seno. Seno de alfa es igual a el cateto opuesto, que es b, partido de la hipotenusa, que es r. Despejamos b y sería igual al producto entre el módulo y el seno del argumento. Ahora simplemente tendríamos que expresar el número en forma binómica. Pues quedaría expresado de la siguiente manera, donde este producto representa a la a y este producto representa a la b, de tal manera que hemos logrado expresar el número de esta forma, a más bi. Pues vamos a pasar estos dos números que están en forma polar a la forma binómica. Digamos que este es z1 y este es z2. Entonces quedaría z1. Tenemos que comenzar hallando la a, esa parte real. A lo podíamos calcular con la fórmula que decía que a es igual al producto entre el módulo y el coseno del argumento. El módulo es raíz de 13 y el coseno del argumento, el argumento es este ángulo, 326 con 3 grados. Calculamos. Y daría 3. Ahora vamos a calcular la b, ese otro cateto. Pues la fórmula nos había quedado como el producto entre el módulo y el seno del argumento. Es decir, raíz de 13 por el seno de 326 con 3. Menos 2. Vale, pues ya tenemos todos los datos para expresar el número en la forma binómica. Z1 sería igual a 3 menos 2i. Vamos a ponerlo por aquí. Vale, ahora pasamos al Z2. Comenzamos calculando la a. Para calcular a tenemos que hallar el producto entre el módulo y el coseno del argumento. El módulo es raíz de 13 y el argumento es 56,30 grados. Esto daría 2. Y ahora calculamos la b. Pues ahora la razón trigonométrica que hay que utilizar es el seno. Quedaría raíz de 13 por el seno de 56,3. Esto daría 3. Y entonces ahora ya podemos decir que nuestro número complejo Z2, expresado en forma binómica, es igual a 2 más 3i. Vale, pues ahora que hemos pasado los dos números a la forma binómica ya podemos sumarlos. Había que calcular Z1 más Z2. Esto es 3 menos 2i más 2 más 3i. Y ahora simplemente lo que teníamos que hacer era agrupar las partes reales y luego por otro lado las partes imaginarias. De tal manera que nos quedaría 3 más 2, 5. Y luego para la parte imaginaria, menos 2i más 3i más i. Nuestro número complejo Z1 más Z2 es el 5 más i. Pero este número está expresado en forma binómica. Queremos dejarlo en forma polar, así que ahora tenemos que hacer el proceso contrario, pasar un número complejo de la forma binómica a la forma polar. Esto lo podemos ver con la representación gráfica que habíamos utilizado antes. Tenemos ahora como datos el valor de este cateto, que sería a, y el valor de este cateto, que sería b, y tenemos que calcular este ángulo y la hipotenusa. Para calcular la hipotenusa ya es fácil, porque como tenemos un triángulo rectángulo y tenemos los datos de los dos catetos, simplemente hay que aplicar el teorema de Pitágoras. Despejamos la hipotenusa, que es r, y entonces quedaría como raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. La a es 5 y la b es 1, así que nos quedaría el módulo como raíz de 26. Y ahora tenemos que hallar el ángulo, el argumento. Nuestro alfa va a ser este ángulo de aquí. Como vemos, teníamos como datos el cateto A y el cateto B. Podemos relacionarlos mediante la razón trigonométrica de la tangente. Tangente de alfa es igual a el cateto opuesto, que es B, partido del cateto adyacente, que es A. Y si en esa expresión despejamos el ángulo, nos quedaría que el argumento es igual a la arcotangente de B partido por A, donde b es 1 y a es 5.
Así daría un ángulo de 11,3 grados. Así que el número complejo z1 más z2, expresado en su forma polar, sería el raíz de 26, 11,3. Y aquí lo vemos.